Pasaron meses, quizás años, desde que trajimos la última reseña de una película del mismísimo maestro del terror, Darío Argento, en parte porque pensamos que ya se nos estaban acabando las buenas. Pero investigando en las profundidades de su filmografía, descubrimos esta joya desconocida por muchos y que trajo una maldición inconmensurable a toda la producción. Así que hoy en el Peliclub les presentamos... ¡Ópera! Ópera del año 1987, conocida en inglés como Terror at the Opera, es una película de terror puro y duro del giallo italiano, escrita, producida y dirigida por el maestro indiscutible del género, nuestro amigo de la casa Darío Argento. A esta película no le fue mal con la crítica, pero sí con la taquilla, por problemas de censura, ya que no dejaron que se estrene en varios lugares del mundo, condenándola a ir derecho al videoclub sin escalas. Y cuentan algunos de sus creadores que esto fue porque las altas dosis de violencia iban más allá de los estándares que cualquier país hubiera considerado aceptable. A excepción de Japón, por supuesto. En el cast, como protagonista, casi que ponen a Jennifer Connelly, que ya había trabajado con Argento en Fenómena, pero la producción dijo no. Entonces casi que meten a la actriz de leyenda, pero por sugerencia de un tal Giorgio Armani, terminaron llamando a Cristina Marcelach. Además, entre los personajes secundarios lo tenemos a Ian Charleson, a la siempre presente Daria Nicolodi, esposa, ex esposa, es complicado, de Argento, y a medio elenco de Demons. Ahora, yendo a lo más importante, una suerte de maldición acechaba en el set, pero de eso ya vamos a hablar. In time. Betty, una joven y talentosa cantante de ópera, se convierte en la protagonista de Macbeth, luego de que la primera actriz sufre una indisposición pasajera. Pero tras el estreno de la obra, Betty se ve atrapada en una espiral de terror cuando un asesino en serie comienza a perseguirla, obligándola a presenciar cada uno de sus asesinatos. La policía está perpleja y Betty comienza a dudar de todo y de todos a su alrededor. Sin saber en quién confiar, Betty intentará desentrañar el misterio detrás de los ataques y detener al asesino antes de que sea demasiado tarde. Si bien Ópera salió a la luz en 1987, en realidad su historia comenzó mucho antes. En realidad no tanto antes. Resulta que a principios de 1985, el en ese entonces joven y apuesto Darío Argento tuvo la oportunidad de incursionar a lo grande en el mundo del teatro, cuando se le encargó dirigir la ópera de Verdi Rigoletto. Pero fiel a su estilo, quiso agregar algo de emoción picante al espectáculo, haciendo una especie de ópera 4D con trucos prácticos como electrificar las butacas durante las escenas de tormenta, entre otros matices horrorosos. Así que por esto y más, lo mandaron a freír churros, cosa que hizo, pero no sin antes jurar venganza contra todos los teatros del mundo. Así que pasó 2 años encerrado en su cuarto consumiendo sustancias de dudosa moral y reputación con su entonces esposa Daria Nicolodi, lo cual les valió una breve visita a la comisaría y el guión de esta obra maestra, inspirada en la novela del fantasma de la ópera. Hay que notar que la mayoría de las adaptaciones de dicha obra pasan por alto el hecho de que el fantasma es, a fin de cuentas, un asesino en serie. Pero por supuesto al maestro del giallo y el gore Darío Argento, esto no se le pasó por alto. Además, Argento se incluyó a sí mismo en ópera como el personaje de Marco, un director de cine de terror devenido en director de ópera, incomprendido por la inclusión de sus efectos prácticos para la obra de Macbeth que le toca dirigir. Y ya que hablamos de Macbeth, cuenta la leyenda que esta obra siempre ha traído mala suerte a los que participan en ella, y esta no fue la excepción. Resulta que además del fracaso comercial, el padre de Darío, el productor Salvatore Argento, murió durante el rodaje. Y como si fuera poco, al actor Ian Charleson, quien interpreta a Marco, le diagnosticaron VIH tras sufrir un accidente automovilístico. Por otro lado, la actriz principal tuvo que soportar agresiones de cuervos y quemaduras, pero sobre todo, Argento tuvo que soportar a la actriz principal. A propósito de esto, la actriz que interpretaría a la actriz reemplazada por Betty los dejó plantados, por lo que tuvieron que reducirla a un personaje menor y que no muestra la cara, solo aparece en 2 escenas. Una de ellas, el inicio de la película, donde tenemos su subjetiva y la escuchamos quejarse de todo, principalmente de los cuervos. Y tenemos la teoría de que esta escena haya sido un palazo a la actriz protagonista que resultó bastante quejosa. Así que si alguien tiene dudas de que esta cosa estaba maldita,
favorita, déjelo en los comentarios. Algo más que casi termina en accidente es la escena complicada de la en ese entonces reciente ex esposa de Argento, Daria Nicolodi. Y, alerta pequeño spoiler, resulta que aceptó interpretar el papel de la manager de la protagonista solo porque al leer el guión le fascinó la manera en la que moría su personaje. Pero del guión a la práctica fue algo difícil de adaptar, y Daria tuvo bastante miedo de filmar la escena porque para realizarla tuvieron que ponerle material explosivo cerca de la cabeza. No se lo podemos mostrar, pero les adelantamos que es uno de los momentos más poéticos de la película. Aparte, tuvimos suerte de que no hubo ningún accidente que involucre alfileres, dado que una de las cosas más ridículas de la película es el modus operandi del asesino, que ya vemos un poco spoileado en el póster. El tipo obliga a la protagonista a tener los ojos abiertos mientras comete sus crímenes y para eso utiliza un mecanismo muy curioso. Esto fue una idea de Argento que surgió como un chiste sobre cómo podría evitar que los espectadores aparten la vista en las escenas de miedo en sus películas. Y ya que estamos con el tema visual, por esto y por lo de tratar el tema de las presiones y rivalidades en el ambiente artístico, a mí, Ópera me hizo acordar bastante al Cisne Negro y en parte a la película de dudosa moral y reputación, Showgirls, que paradójicamente se parecen bastante más entre sí de lo que la crítica quisiera admitir. En fin, ya les vamos a traer un video sobre este tema, pero eso ya es otra historia. Eso sí, algunos actores quedaron insatisfechos con el corte final, entre ellos William McNamara, que quedó indignado al ver que su voz había sido doblada completa en todo el metraje. Sin embargo, luego pensó que debería haberse dado cuenta de que algo estaba pasando, dado que no había ningún operador de micrófono en el set tomando su voz cuando filmaba. Una cosa paranormal. Y hablando de voces, algo que nos llamó mucho la atención es que la protagonista piensa con voz de hombre. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? Cuando en realidad tendría que preguntarse, ¿y por qué no? Betty aveva riavuto l'incubo che faceva da bambina. Sin duda, Ópera es de las películas más divertidas de Argento y no pretende en ningún momento ser verosímil. Nos pasó algo similar cuando vimos Bajos Instintos, que es otro thriller que te mantiene atrapado, aunque lo que esté pasando sea un delirio total. En este caso, Ópera tiene todos los condimentos de las típicas películas de Argento, con el misterio de develar quién es el asesino, los famosos guantes de cuero, heavy metal en escenas de acción y moda a tope de gama en las víctimas. En fin, por todo esto y más, esta obra se merece 4 sobre 5 pelícanos asesinos. Y no le ponemos el quinto pelícano porque hay otras películas de Argento que dejaron la vara muy alta. Así que si quieren ver más sobre este director que nos encanta, dense una vuelta por nuestro top de películas de Argento que no tiene desperdicio. Hasta la próxima, pelícanos. Chau, chau.